Hola, muy buenos días. Tengan todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Tenemos el honor hoy día de poder estar con la presencia del doctor Gustavo Pedraza, nuestro candidato a vicepresidente, y los pioneros del BIN en Bolivia, Israel Mariaca, Anthony Moreno, Walter Álvarez, y una invitada especial desde Chile, arquitecta Carolina Briones, que es directora ejecutiva del CET en Chile. Primeramente, para iniciar este conversatorio, voy a ceder la palabra al doctor Gustavo Pedraza para que nos pueda dar una presentación y empezar el conversatorio. Adelante, doctor Gustavo. Gracias. Gracias por la invitación. Primero, saludos a Carolina, el hermano país vecino. Es muy importante poder siempre intercambiar experiencias, conocer abordajes que se han hecho a problemas que tenemos como países. Todos sabemos que la licitación de obras públicas, de compra pública, son los ámbitos, los campos rojos donde se suele reproducir la corrupción. Es vital trabajar en estos campos para la gerencia pública, para cambiar esa metodología que se usa en muchos países del mundo para poder transparentar los sistemas de licitación de obra. Para mí es la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral para dar el salto, ¿no?, hacia la transparencia, hacia la eficiencia, a la eficacia del sector público. Trabajar en el rubro que ustedes van a abordar esta mañana. De verdad, gracias por abordar un tema tan importante que hay que difundirlo con mucho más, diríamos, con mucho más intensidad. Yo lastimosamente tenía una emergencia y voy a tener que retirarme en un ratito, pero les prometo que internamente ya haremos sesiones para poder trabajar conjuntamente. Eso es vital. O sea, les digo, yo soy académico y siempre he trabajado en el tema del desarrollo. Y en todas las investigaciones que hago, en mis viajes de trabajo en otros países, este es el sector clave, ¿no? Aquí está el nudo donde tenemos que trabajar con la tecnología, con la innovación, para que las políticas públicas en esta materia puedan ser transparentes y puedan ayudar a contener, eliminar la corrupción en la gestión del sector público que tanto nos afecta, que tanto socava la confianza a la autoridad pública. Yo creo que ese es un requisito fundamental para que la gente vuelva a confiar en la política, para que la política le resuelva los problemas a la gente y no sea sinónimo de corrupción o de abuso de poder. Creo, sin duda alguna, que el tema que van a abordar ustedes es de vital importancia y ojalá que lo podamos aplicar. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a que este sea uno de los temas centrales que cambie la gestión del Estado en esta materia. Muchas gracias, que tengan una buena jornada de reflexión y si yo termino esa reunión de emergencia a la que tengo que ir, me incorporo en las próximas horas. Muchas gracias y adelante. Gracias, doctor. Importante sus palabras. Creo que esa es la finalidad, ¿no?, de este conversatorio, el poder mostrar un nuevo paradigma en el sector de la construcción para poder cambiar esas cosas que un poco en la gestión pública, ¿no? Bueno, agradeciéndolo primero al doctor Gustavo, voy a ceder la palabra a Israel Mariaca, quien es ingeniero civil, máster en Ciencias de la Ingeniería e Administración de la Construcción por el Tecnológico de Monterrey. Es graduado con el más alto honor por ser el mejor alumno y de la Escuela de Ingeniería de dicha casa de estudios, además de ser el primer boliviano en obtener el título de Master BIM Management gracias a una beca otorgada por la OEA. Actualmente se desempeña como director de la empresa BIM Bolivia SRL y es docente universitario a tiempo horario, presidente y fundador de la organización sin fines de lucro Asociación Nacional BIM Bolivia. Se desempeñó como coordinador de Project and Facility Management para México, ingeniero civil con 9 años de experiencia en el rubro de la construcción, de proyectos e implementación BIM. Adelante, Israel nos va a dar un pantallazo de lo que es el BIM. Adelante, Israel. Perfecto. Bueno, primeramente, gracias por su tiempo. Yo sé que, bueno, debe tener una agenda un poco apretada, pero bueno, lo voy a tratar de hacer esto de la manera más resumida posible
para explicar más o menos cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos y por qué tenemos que hacer esta implementación. Y justamente nosotros vemos el tema de que la construcción ha sido uno de las industrias más golpeadas en todos estos temas de falta de cumplimiento de tiempos, falta de cumplimiento de costos, falta de cumplimiento de las cosas que se tenían que realizar. Y por eso hay 1001 noticias en las cuales nosotros vemos que hubieron sobreprecios, hubieron estos temas de investigaciones en el tema de corrupción en diferentes proyectos. Y justamente yo creo que este es el principal problema que nosotros tenemos que abordar como profesionales, que es el tema de que la corrupción en Bolivia se ha institucionalizado y se ha naturalizado. Se ha hecho de esto un proceso pero tan normal, que básicamente ya hasta los nuevos profesionales ya sabemos, digamos, cómo se hacen, digamos, entre comillas, las cosas. Y es justamente ese problema que nosotros tenemos que cambiar. Es justamente eso lo que nosotros tenemos que abordar con estas nuevas metodologías y con estos nuevos procesos, que justamente van a ayudar a hacer más eficientes nuestros recursos, a hacer más eficiente lo que nosotros hacemos, y que básicamente podamos mejorar como país. Entonces, todos estos son problemas que nosotros hemos visto, a pesar que no seamos profesionales de la industria de la construcción, hemos visto todos estos problemas, falta de eficiencia, retrasos, cambios, problemas de constructibilidad, sobrecostos, etcétera. Y justamente uno de los principales problemas también es que nosotros hacemos procesos en la industria de la construcción y más que nada también en el tema de licitaciones y procesos de licitación, de procesos de hace 40, 30 años. Es decir, no se ha hecho ningún cambio en este tiempo, a pesar que hemos visto que la tecnología ha cambiado de manera a pasos agigantados en el último tiempo, seguimos trabajando con procesos de hace más de 30 años. Entonces, justamente vamos a hablar de una metodología que está cambiando la manera de hacer las cosas, está cambiando la manera de hacer procesos en ciertos países y justamente vamos a hablar de ciertas experiencias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar este paradigma que nosotros habíamos establecido primero, que es el tema de la institucionalización de la corrupción y que se ha normalizado que los proyectos nunca terminen a tiempo, nunca terminen con el presupuesto asignado y que además no se hayan cumplido los temas de calidad? Entonces, nosotros los centramos en dos temas principales. Primero, que tenemos que generar un cambio en la industria donde los procesos sean más eficientes, que usemos de mejor manera todos los recursos. En resumen, como lo dice la diapositiva, construir más con menos. Y posteriormente, algo que también yo considero que como profesional tiene que ser institucionalizado en el próximo gobierno, es un cambio profundo de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución que tenemos ahora en los proyectos públicos, donde mitiguemos justamente esta información oculta de la corrupción y que realmente los recursos que son asignados para un proyecto sean utilizados de la mejor manera posible. Entonces, vamos a hablar ahora de qué es BIM. Vamos a hacer una explicación bastante holística, digamos, del tema BIM. Vamos a hablar justamente de es un tema bastante interesante en el cual nosotros utilizamos la tecnología y vamos a construir modelos digitales, es decir, construimos dos veces, vamos a construir desde la etapa de planificación y diseño hasta la fase de construcción, es decir, vamos a cometer todos los errores de manera digital. Y a partir de esta digitalización, digamos, de la construcción, vamos a tener una sola fuente de información donde todos los profesionales, todas las partes que van a estar involucradas en un proyecto de construcción van a poder participar del proceso, van a poder colaborar y además vamos a tener toda la información realmente estructurada y que además esta va a ser la única fuente de información para el proyecto, para que todo esté centralizado y no tengamos esos problemas de colaboración que son bastante latentes en nuestro medio. Entonces, justamente cuando hablamos de BIM, hablamos que es una metodología de gestión de construcción y que es el uso de tecnología y trabajo colaborativo, donde nos vamos a sustentar en los modelos digitales y que estos modelos van a pasar a través de todo el ciclo de vida de un proyecto y que el objetivo principal de todo esto es centralizar la información en un modelo digital creado por todos los actores del proyecto. ¿Ok? Entonces, justamente vamos a hablar que la implementación BIM, uno, te permite el tema de la información que sea más transparente, es decir, vas a tener un solo lugar, un mismo lugar para que tú puedas mostrar toda la información y puedas acceder y puedas tú, consultar ciertas cosas, digamos, técnicas del proyecto, lo puedas hacer. Te hace también un proceso mucho más transparente, es decir, la visión ya no va a ser, digamos, a través de 100, 150 planos, 200 planos que a veces son muy difíciles de Además, esta es una plataforma de colaboración entre las personas
Y por último, nosotros podemos detectar problemas de manera temprana, es decir, ya no tenemos que esperar a que el proyecto te empiece a tener sobreprecio, retrasos, problemas para darnos cuenta de los errores, sino como vamos a tener un proceso ya digitalizado desde un inicio, es ahí donde nosotros vamos a resolver todos los problemas, todos los temas de atención y vamos a poder resolverlos. Otra utilidad bastante interesante es que justamente a través de esta metodología podemos hacer el cierre, digamos, de las 3 variables más importantes en el tema de gestión de proyectos, que son el alcance, el tiempo y el costo. Es decir, nosotros vamos a poder determinar qué se tiene que construir a través del modelo. Les podemos asignar el tema de tiempo para simular el proceso de construcción. Y por último, también podemos planificar el tema de costos. Es decir, a través de cierta planificación que se hace, también vamos a poder hacer la simulación de qué costos necesitamos en el momento adecuado. ¿Esto para qué? Para que no pase lo que está pasando actualmente en proyectos donde se han licitado proyectos, se han realizado proyectos, pero al final las entidades contratantes no han podido hacer el desembolso o el pago, digamos, de planillas que ya han sido aprobadas. Y eso podemos atacar uno de estos problemas a través de la falta de planificación y que justamente a través de esta metodología, a través de esta simulación, nosotros vamos a poder determinar justamente en qué periodo necesitamos qué montos y además con esto cerrar también el tipo de planificación para que no hagamos lo que se llama una planificación en el vacío, es decir, donde todos los aspectos, digamos, están dentro del proyecto, es decir, tenemos todos los insumos, todos los materiales, todo el tema monetario y demás para poder hacerlo, sino realmente enfocarnos en las 3 variables de manera integral y que a través de esto el proyecto se ha visto de una manera, digamos, más holística y que podamos resolver y prever estos problemas desde el inicio. ¿Cómo podría aportar y ayudar BIM en Bolivia? Principalmente nosotros podemos hablar de que vamos a tener una mayor trazabilidad en todos los procesos que nosotros vamos a tener en cuanto al tema de gestión de proyectos de construcción. Vamos a aumentar los estándares de calidad. Vamos a poder hacer una mayor predictibilidad en cuanto al control de costos y plazos de ejecución de proyectos. También vamos a poder reducir estos costos y tiempos de ejecución, porque básicamente nosotros vamos a hacer todo el proceso de simulación y vamos a poder ver diferentes escenarios, diferentes tipos de iteración para llegar, digamos, a la planificación ideal y que esta pueda ser hecha sin tanta incertidumbre, la cual tenemos ahora. También tenemos el tema de transparencia en el uso de la información, que realmente toda la información pueda ser accesada, digamos, desde un repositorio de información y que podamos ver realmente cómo se está haciendo todo el todo el proyecto. También podemos hablar de la mitigación en cuanto a coordinación y retrabajos, que es algo que vemos latente en nuestra industria. Y obviamente uno de los temas más interesantes, que es la lucha frontal contra la corrupción en la licitación, ejecución y pagos de proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a desarrollar un modelo digital desde el inicio, y ese es uno de los principios BIM, es que lo que es en el modelo digital está muy aproximado a lo que va a ser en la realidad. Y que además, como tú vas a tener una visión general y holística del proyecto, inmediatamente saltan a la vista algunos problemas de diseño que podríamos tener, algunos problemas de coordinación, algunos problemas, digamos, de metrados, volúmenes y demás. Ya todo eso se resuelve, digamos, desde etapas tempranas y por eso todo el proceso que tú tendrías en cuanto a licitación, ejecución y además pagos sería mucho más transparente y es algo que necesitamos, ¿no? En cuanto a la implementación de BIM en Bolivia, nosotros venimos implementando esto hace más de 5 años, es decir, desde el año 2015, donde hemos visto a través de ciertos proyectos en los que hemos ido participando ciertos datos, que a veces los datos son un poco difíciles de obtener en nuestro medio, donde hemos visto un tema de reducción de costos en obra, un tema de ahorro de tiempo de obra, se ha aumentado la gestión o se ha eficientizado la gestión de cambios y modificaciones y además hemos mejorado de gran manera la comunicación entre participantes. Entonces, ¿cómo está el tema del panorama BIM a nivel Latinoamérica? Y justamente por eso también agradezco la invitación a Carolina, que nos va a dar una explicación bastante interesante de lo que pasa y de lo que pasó en Chile. Es que todos los países latinoamericanos ya están mirando hacia esto, todos los países latinoamericanos ya lo están incluyendo en diferentes niveles en sus países y justamente es hora de que Bolivia ya empiece a mirar hacia este lado y ya empecemos a ver que esta tal vez sea una manera de resolver problemas, que esto sea una manera de hacer más con menos y que básicamente dejemos de ser la cola, digamos, en todos los procesos y que empecemos a igualar primeramente a nuestros países latinoamericanos y por qué no también soñar y pensar que nosotros también podríamos liderar ciertos cambios en un futuro. Entonces, esta es una pequeña explicación bastante rápida, bastante concisa del tema BIM, en qué podría ayudarnos, cuál es la situación actual y estamos listos también para las preguntas del conversatorio.
Marcelo, un favor, tu micrófono está deshabilitado. Gracias. Perdón, lo que decía, muy importante la presentación, porque mucha gente desconoce lo que es el BIM, ¿no? Muchos que solamente es la utilización, pero vemos que es una metodología que va a ayudar no solamente a las empresas, va a generar herencia en las licitaciones, va a generar herencia en las construcciones, o sea, precios justos. Creo que es bueno poder conocer. Voy a ceder la palabra a los demás. Antes, estamos con Anthony Moreno, quien puede indicar, el ingeniero Anthony Moreno nos puede indicar más o menos cuál es su visión acerca del BIM en Bolivia. Adelante, ingeniero. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi caso estoy más en el área de vías, ¿sí? Y es muy importante la implementación de BIM en el área vial. Tener en cuenta que en los últimos años la inversión en vías, en carreteras en Bolivia ha sido muy, muy elevada, pero lastimosamente se tiene un estado lamentable de las carreteras que se han construido, ¿no? Al implementar una metodología BIM y al tener la información digital desde un principio, va a ser una fuente de información bastante alta en comparación a lo que se ha ido haciendo en las décadas pasadas, ¿no? Décadas pasadas en las cuales el límite de información era restringido por el tema de tecnología y por el tema de capacidad informática y capacidad de los equipos que se manejan. Además de ahora poder contar ya con información principalmente tipología de terreno, tipología de suelos en los cuales estamos fundando o construyendo una carretera, etcétera, ¿no? Eso es primordial para poder tener la documentación desde el inicio de la planificación de una carretera y posteriormente en su etapa de construcción, mantenimiento y demás. Es importante la implementación ya de esta metodología en el tema vial en nuestro país. Hola, gracias, Anthony. Vamos a hacer la palabra ahora a Walter Álvarez, que también tiene mucha experiencia en esto, una breve explicación acerca de cómo piensa implementar el BIM y cuál es su visión de esta metodología. Adelante, Walter. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues para la parte de BIM es una visión más que quisiera desde el punto de vista de los estudiantes universitarios, sobre todo los que están metidos en la parte de la ingeniería civil. Nosotros como estudiantes tenemos acceso y es porque vivimos en un mundo totalmente tecnológico y logramos descubrir pues a la vez que realizamos nuestros estudios que esta metodología está siendo implementada en distintas partes del mundo y sus capacidades son inmensas en cuanto a aplicación, en cuanto a optimización de lo que es el proyecto. Sin embargo, pues todavía se nos sigue enseñando y se nos sigue dando las clases bajo el método tradicional en cuanto a construcción. Y es ahí donde ocurre una contradicción, ¿no? Nosotros vemos que los diferentes países en Latinoamérica y en el mundo están teniendo esta aproximación desde el punto de vista tecnológico para la construcción, pero nosotros somos enseñados y también tenemos que salir al mundo laboral para trabajar bajo metodologías antiguas. Y es ahí donde nosotros tenemos pues una duda. ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos más de lo que se hace antes? ¿Estudiamos lo que hay nuevo? ¿O cómo es que nosotros podríamos afrontar ya el mercado laboral? Evidentemente hay algunas empresas, como bien mencionaba Israel, que ya trabajan en este ámbito, pero pues gran parte de nosotros lo que al momento de salir empezamos a trabajar
y regularmente trabajamos para las empresas que adjudican obras a nivel estatal, que siguen trabajando bajo metodologías antiguas. Entonces, para nosotros nos encontramos en un dilema para poder establecer y trabajar bajo esta nueva metodología. Sin embargo, pues la mayor parte de nosotros tiene la firme convicción de que el uso de la tecnología, ya que nosotros estamos acostumbrados a usar la tecnología, es necesaria y mucho más necesaria para una profesión como es la ingeniería civil. Entonces nosotros, desde el punto de vista de estudiantes y de nuevos profesionales, estamos convencidos de que es totalmente necesario el uso de metodología BIM y que tiene que hacerse pues a partir de el mismo estado. Ese sería mi comentario, Marcelo. Gracias, Walter. Muy importante tu comentario. Ahora damos la bienvenida a la arquitecta Carol Leones, desde el hermano país de Chile, y queremos que nos comente cómo ha sido la implementación, en qué estado está la implementación del BIM en Chile y qué beneficios ha traído, digamos, el poder introducir esta medida en el sector público. Gracias por la presencia, arquitecta, le cedo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Espero que se escuche bien. Les pido disculpas desde ya porque mi conectividad no es la más óptima hoy día. Comentarles de que efectivamente en Chile el proceso lo iniciamos el año 2016. Afortunadamente en Chile existe una institución que se llama Corfo, que es una institución pública que fomenta la productividad a nivel de industrias, a nivel transversal. Y en Corfo se creó la iniciativa Plan BIM. Plan BIM de alguna forma seguía el ejemplo de lo que ya había desarrollado UK, Reino Unido, con la creación del UK BIM Task Group, que era un grupo que representaba los diferentes sectores de la industria y promovía el desarrollo de la implementación BIM en Reino Unido. Nosotros, siguiendo el ejemplo, fundamos Plan BIM, se fundó Plan BIM, y en asociación con diferentes instituciones públicas como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de... Creo que estamos con problemas de conectividad con la arquitecta Carolina. Le pido muchos problemas. No se escucha bien entonces. Sí se está escuchando. ¿Se escucha? Hola. Sí, se está escuchando. Adelante, Carol. Perfecto. Bueno, entonces nosotros iniciamos, como les decía, el proceso del 2016, armando este equipo. Como bien decía Walter, este equipo estaba compuesto por, bueno, Carolina Soto, quien aún lidera el equipo, y habían diferentes áreas. Había un área destinada a desarrollar, hay un área destinada a desarrollar el estándar nacional BIM. Hay otra área que estaba destinada, que lideraba yo en ese momento, a desarrollar todo lo que era el fortalecimiento de capital humano. Y había otra área que hacía difusión y relación con las empresas. Dentro de las actividades que ha desarrollado Plan BIM fue muy importante el lanzamiento del estándar nacional que se lanzó el año pasado a mediados de año y también la difusión y la creación de gobiernos latinoamericanos, dentro de los cuales participa Argentina, Ecuador, Perú, México, etcétera. Y en conjunto se está desarrollando una visión de cómo Latinoamérica tiene que ir siguiendo un mismo estándar para la implementación de BIM desde las instituciones públicas, pero que pueda recoger e invitar también a las instituciones privadas. Quisiera recalcar todo lo que se hizo en términos de capital humano, porque cuando nosotros partimos en 2016 nos dimos cuenta que había una brecha gigantesca, alrededor de 100.000 técnicos y profesionales que necesitaban capacitarse en BIM. Y una de las primeras cosas que hicimos fue salir a difundir dentro de las instituciones que prestan servicio, las universidades, los institutos técnicos y todas aquellas que prestan servicios de formación continua y cursos de formación continua, a que incorporaran BIM dentro de sus mallas. Yo creo que es muy importante entender que las universidades en Chile hoy día, casi el 100% de las universidades que tienen escuelas de ingeniería, de construcción o de arquitectura, están enseñando BIM, y eso permite que la fuerza laboral salga preparada en BIM. Pero también es muy importante capacitar a la fuerza laboral que ya está instalada en la industria, todos nosotros que estudiamos ya hace varios años atrás y que necesitamos actualizar nuestros conocimientos. Hoy en día, en relación a toda la crisis que tenemos con la pandemia, BIM lo estamos entendiendo no solamente con los beneficios de controlar los sobrecostos, los sobretiempos y generar una mayor trazabilidad de los proyectos, sino que este es el vehículo
para efectivamente hacer que la industria de la construcción se suba al carro de la transformación digital, a que invitemos a las empresas grandes y a las pymes a digitalizar sus procesos, mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos a través de incluir herramientas que sabemos son mucho más operativas y óptimas, y BIM se entiende como la fundación de ello, al concebir los proyectos como este gemelo digital que tenemos en nuestros computadores, que podemos manejar, y su gemelo construido, pero además entender al BIM como una fuente de datos, de millones y millones de datos que podemos obtener de los proyectos para la toma eficiente de decisiones. Y entonces hoy día BIM toma aún más importancia y más vuelo por todo lo que ha significado los desafíos que nos ha impuesto la pandemia. Gracias, arquitecto. Muy importante su visión de un país en el que ya está muy adelantado esta tecnología y creo que tenemos que seguir esos pasos. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas que nos impiden caminar hacia ese nuevo paradigma? Esa es la pregunta que quiero hacer a la sala y le voy a ir pidiendo la palabra primero a Israel para que nos responda cuáles son los obstáculos para poder implementar el BIM en Bolivia. Adelante, Israel. Perfecto. Bueno, tomando en cuenta diferentes puntos de vista, yo creo que uno de los problemas desde la industria de la construcción es que justamente esta industria, a pesar que es una de las más importantes en cualquier país del mundo, ha sido una de las industrias que se ha quedado atrás. Es decir, hemos visto un paso tecnológico en tema de manufactura, en tema de fábricas, en tema de agronomía. Es decir, todas las industrias han ido utilizando la tecnología a su favor para justamente mejorar sus procesos. Y vemos que la construcción se ha quedado con procesos de hace muchos años. Entonces, uno de los problemas es este, ¿no? El tema de que antes se veía como que la construcción o una incompatibilidad entre construcción y tecnología. Entonces, eso ahora cambia justamente con estas nuevas metodologías, tendencias que están existiendo o que han surgido hace poco tiempo en el mundo entero. Y ese sería el primer problema. El segundo problema, yo creo que ya entrando un poco más al tema de Bolivia, yo creo que es el cambio de mentalidad. Yo creo que ese ha sido el principal problema con el cual yo me he encontrado, que yo vengo hablando sobre este tema. Al principio me tomaban como loquito, pero hablaba yo sobre este tema desde el año 2015 acá en el país. Y me he encontrado con que se tiene mucha resistencia al cambio, se tiene mucha resistencia al cambio de procesos, a aprender nuevas cosas, volver a capacitarte para hacer otra vez procesos, empezar básicamente a cambiar tu manera de pensar para que de esa manera tú puedas cambiar la manera de gestionar los proyectos. Entonces, para mí, ese es el primer problema que tendríamos que empezar a atacar. Y obviamente esto podría ser a través de difusión que se ha ido haciendo hace mucho tiempo, a través de capacitaciones, pero yo creo que también el Estado va a jugar un papel bastante interesante porque es quien tiene que impulsar esto, son quienes tienen que hacer un manejo más eficiente de sus recursos, de sus procesos. Entonces yo creo que es hora justamente de que sea como un punto de partida para empezar a hacer un plan, porque esto obviamente es un plan a mediano y largo plazo. El cambio no es de aquí para diciembre, sino es un cambio a través de los años, a través de una buena planificación y de que esto pueda ser posible en muy pocos años en nuestro país. Gracias, Israel. Muy buena tu visión. Me gustaría conocer la visión del ingeniero Anthony Moreno acerca de cuáles son los obstáculos en Bolivia ir hacia ese nuevo paradigma que es el BIM. Adelante, ingeniero. Bueno, con la experiencia de estos 2-3 años que hemos estado introduciendo la metodología en el tema vial, hemos visto que hay un rechazo todavía a la nueva tecnología, ¿no? Puede ser o principalmente por la falta de conocimiento. Los colegas que están, o que en su momento estaban a cargo de ciertas revisiones de las áreas de un estudio de ingeniería vial, pues no conocían las nuevas tecnologías, nuevas metodologías y había ese rechazo, ¿no? Por falta de conocimiento, uno. Otro, falta de formación
¿no? Muchos se quedan estancados. Lo que decía Walter, por ejemplo, ahora en las universidades de a poco se está enseñando algunas herramientas de modelado BIM, pero nosotros como profesionales que ya estamos en el campo tenemos doble trabajo, ¿sí? Seguir con trabajando y aprender estas nuevas tecnologías y aplicarlas, ¿no? Eso es lo que nos toca a nosotros como una generación que estamos justo en el medio, en el cambio, ¿sí? Aprender las nuevas tecnologías, aplicarlas, mientras que los nuevos profesionales ya van a salir sabiendo esas herramientas y metodologías. Otro problema que veo que he visto es la comodidad. O sea, los colegas prefieren estar y mantener la metodología con la cual han estado trabajando años y no les interesa aprender nuevas cosas, no les interesa mejorar sus procesos constructivos, ahorrar dinero, ahorrar tiempo, y ese es otro obstáculo. Y otro obstáculo bastante grande ha sido el tema de que enterándose o sabiendo que con estas herramientas vamos a tener un mejor control en el tema de costos, de cantidades, se va a eliminar la corrupción. Entonces, también por ese lado ha habido un rechazo, ¿no? O sea, como que me van a controlar, entonces prefiero rechazar esta herramienta. Gracias, ingeniero. Muy importante su visión. Creo que tenemos que cambiar eso, ¿no? Es uno de los principales motivos de este que conozca, digamos, la gente que llegara a gobernar nuestro país, ventajas y justamente probamos eso, ¿no? Transparencia en la licitación, la transparencia en la obra pública. Entonces creo que es muy importante. Escuchar las palabras de Walter, cuáles han sido los obstáculos o cómo cree que podemos ayudar a la implementación. Adelante, Walter. Bien, pues por mi parte, desde un punto de vista, pues como decía, ¿no? Estudiantil, yo creo que es un poco también la falta de confianza de los profesionales ya consagrados que están trabajando hacia los profesionales nuevos. Nosotros por nuestra misma naturaleza, qué sé yo, por el hecho de haber ya, pues, estado en un contexto tecnológico totalmente, estamos adentrados mucho más al área de la tecnología. Y el hecho de que, por un ejemplo, por así decirlo, si tú vas y le muestras algo nuevo a estos profesionales ya que están pues trabajando, te dicen simplemente que es algo que todavía no debería hacerse o que estamos muy ocupados trabajando y que eso todavía no. Entonces esa falta de confianza para entender que nosotros podemos brindar soluciones es lo que también frena este cambio de metodologías dentro del área de la construcción. Además también creo que existe una cierta idea de que la tecnología puede llegar a afectarnos, ¿no? El hecho de decir de que nos va a quitar el trabajo o tal vez simplemente ya no van a necesitar hacer tantas cosas pues las personas en sí, es lo que creo que también afecta este tipo de cambios, ya que en realidad simplemente está para apoyarnos y para evitarnos hacer esos trabajos repetitivos. Entonces, una vez más, reafirmo la idea que daba Israel, que es el hecho de que el cambio de mentalidad es lo que nos afecta, el hecho de entender que es necesario un cambio para mejorar es lo que evita que BIM pueda ingresar en sí a Bolivia. Gracias, Walter. Sí, creo que las cosas más importantes porque podemos usar el BIM Bolivia, pero vamos a trabajar para que en esta nueva gestión se pueda ir implementando poco a poco este nuevo paradigma. Me gustaría escuchar de la arquitecta Carolina cuáles han sido los problemas que se han tenido en Chile para poder implementar, cuáles han sido los principales problemas, cómo han ido avanzando en la implementación. Adelante. Sí, perfecto. Ahí, Israel, confírmame que se escuche bien. Vamos bien. Bueno, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Sí, sí. Se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Marcelo, te comento. Mira,
Mira, a nuestro parecer, y tomando en cuenta lo que han comentado mis colegas aquí, tiene mucha razón. Lo primero es lo difícil que es hacer a las empresas y a los tomadores de decisiones de que implementar BIM no es algo relegado solamente a software o herramientas tecnológicas, sino que tiene que ver con una gestión del cambio. Una gestión del cambio que abarca toda la organización. Y eso significa que no es solamente aprender a ocupar las herramientas como de software, sino que es un cambio metodológico completo que tiene que llevar a cabo la empresa o la institución. Y para que este cambio se pueda llevar realmente a cabo, a quienes tenemos que partir convenciendo son a los tomadores de decisiones. Muchas veces se habla de la capacitación a nivel técnico o la capacitación de los arquitectos, los ingenieros que llevan a cabo los proyectos, pero el real cambio se ve cuando las empresas y las instituciones, incluso las universidades, las instituciones académicas, desde las altas autoridades, se define que se debe implementar BIM. Y como nos decía Israel, todo esto se puede llevar a cabo a través de un proceso importante de difusión, de evangelización y de dar a entender a aquellos tomadores de decisiones de que el cambio tiene que ser profundo dentro de una organización y que los modelos de negocios que veníamos trayendo hasta hace poco van a caducar con la transformación digital y más vale subirse a tiempo al carro. Gracias. Gracias. Importante conocer las palabras de alguien que ya está avanzando mucho en Chile, que es el país que lidera en Sudáfrica esta metodología. Y bueno, tomaremos ejemplo para poder seguir creciendo aquí también con el BIM, que como decía la arquitecta, no es solamente un software, sino es una metodología de manejo, de mejor manejo y gestión de la información. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a crecer y a poder mejorar las condiciones de la obra pública. Conocer como empresarios el BIM, implantar la metodología BIM en una empresa es caro. Esa es una de las preguntas también que quisiera que los panelistas nos las respondan, porque eso creo que ocupa al empresario, ¿no? O sea, al empresario de la construcción, es decir, tengo mi metodología de trabajo actual y cambiar, adquirir los softwares o capacidad personal va a ser caro, es una inversión. Me gustaría, cedo la palabra a Israel, que nos vaya respondiendo a esa pregunta. Mira, yo creo que justamente igual parte del tema de visión, yo creo que es más caro no implementar BIM. Para mí es más caro no hacerlo. Yo creo que justamente hablábamos en este tiempo de cuarentena, hemos tenido mucha conexión entre diferentes profesionales a nivel Latinoamérica, quienes estamos aportando, digamos, en la implementación en diferentes países. Y justamente antes teníamos la visión de que BIM estaba siendo tomado como una ventaja competitiva para las empresas. Es decir, a través de la implementación BIM, iban a mejorar sus procesos, iban a mejorar el uso de sus recursos, etcétera. Pero lo que se ha visto justamente a la conclusión que hemos llegado después de este periodo es que básicamente de aquí a muy poco tiempo ya no va a ser una ventaja competitiva, sino va a ser una necesidad. Porque obviamente nosotros tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos viviendo ahora, de la crisis que vamos a tener y no solamente una crisis a nivel país, sino una crisis mundial. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a ser más eficientes nuestros procesos, a hacer más eficiente nuestro trabajo. Y obviamente a través, nuestra principal aliada va a ser la tecnología, no hay más. Y nos hemos dado cuenta porque yo sí he visto antes de la cuarentena que por lo menos en Bolivia éramos muy recios al tema del uso de la tecnología, muy recios al tema de la no sé, de reuniones virtuales, capacitaciones virtuales, es decir, no creíamos en ellas. Pero yo creo que por el hecho de esta cuarentena nos hemos dado cuenta que a través de Zoom, a través de, no sé, un Facebook Live, podemos compartir ideas, podemos empezar a intercambiar criterios y demás, y yo creo que ese va a ser un cambio importante.
Hablando específicamente de la implementación en una empresa, sí efectivamente se la tiene que tomar como una inversión, porque obviamente tú estás cambiando una manera de trabajar y una manera de pensar, y sí efectivamente tú vas a tener un tema de costos, digamos, iniciales, porque obviamente tienes que invertir en tema de capacitación, tienes que capacitar a tus profesionales para que hagan una buena implementación, tienes que adquirir hardware, es decir, equipos de computación que puedan soportar las diferentes herramientas tecnológicas que te ofrece esta metodología, y obviamente es el cambio también de procesos, y eso es tiempo y dinero, pero se lo enfoca justamente como una inversión. Y hemos visto nosotros, y te puedo hablar de ejemplos, digamos, en el país con empresas grandes con las cuales hemos trabajado en esta implementación, que se ha cambiado la manera de hacer las cosas y que básicamente a partir del primer proyecto en el que han visto ciertos resultados, podemos ver que se van aumentando, digamos, las necesidades, las escalas y demás, y que esto va a mejorar toda nuestra industria. Yo creo que es algo que es importante mencionarlo, que además no estamos haciendo prueba y error, es una metodología que ya ha sido probada en el mundo, está siendo también utilizada en países vecinos. Yo te puedo hablar del ejemplo de Perú, que me parece un caso extraordinario, ya que son los vecinos más parecidos a nosotros que hay en el continente, y justamente ellos están liderando esto de manera espectacular, están con el tema de la tecnología. Entonces, como te digo, no es una prueba y error de que tal vez sí pueda funcionar, sino que funciona en otros países. Simplemente es animarnos a dar este cambio. Y volviendo, digamos, a la pregunta, yo creo que va a ser más caro no implementar este tipo de cosas y seguir trabajando como en el pasado. Gracias, Israel. Una pregunta traslada al ingeniero Anthony Moreno, si que nos puede dar su enfoque. Bueno, de hecho, en este momento, alguna empresa, empresarios, les puede parecer un doble gasto, ¿no? Porque muchos todavía siguen con el CAD, tienen el proyecto en CAD bien bonito, pero ya querer implementar el BIM ya en la etapa constructiva les significa un costo extra, ¿no? Pero, como decía Israel, en este momento hay que ver que es una inversión, ¿sí? Una inversión en software, en hardware, en recursos humanos, que a lo posterior va a evitar que estemos haciendo 3, 4 veces el trabajo, ¿no? Entonces, hay que verlo por ese lado. En este momento es inversión. Gracias, ingeniero. Le traslado la misma pregunta a Walter para que nos comente cuál es su opinión. Adelante, Walter. Bien, yo considero que la implementación BIM o el poder capacitarse en esta área, como en todo, puede ser realizado de manera gradual, así que no se estaría hablando de un costo de inversión pues momentáneo que sea de alto impacto, sino que puede ser pues empezar con una capacitación inicial y empezar a usar procesos, porque evidentemente no podemos dar un salto al BIM de la noche a la mañana. No es que vamos a capacitarnos y al día siguiente ya vamos a hacerlo todo, sino es a lo largo del tiempo que vamos a ir implementando estas medidas y vamos a entender que funcionan. Entonces yo creo que al momento de inversión a largo plazo sí, evidentemente va a tener un impacto que va a retornar con ganancias esa inversión muy amplias, pero puede ser de manera gradual, y creo que ahí está la clave, ¿no? Incluso si es desde la universidad que se enseñan estas metodologías, pues va a ser incluso menos al nivel de profesionales, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave para eso, es entender que puede ser de manera gradual y que de esa manera, pues la inversión básicamente no se va a sentir, por así decirlo. Gracias, Walter. Sí. Creo que no está en la sala en estos momentos la arquitecta Carolina. No sé si confía, Israel. Sí, bueno, creo que tiene algunos problemas de conexión. Seguramente ya se va a volver a conectar. Bueno, siguiendo con este conversatorio, una pregunta. Quisiera saber qué tenemos que generar. O sea, como empresario estábamos hablando de si vamos a hacer una inversión, pero si es que no licitaciones, por ejemplo, no lo exigen, le conviene al empresario el hacer inversión para cambiar la metodología, o tenemos que primero generar el cambio en la institucionalidad, en la parte pública, para que en las licitaciones nos exijan la metodología y para que se genere eso. ¿Qué tendríamos que hacer
cuál es el proceso, ¿no? ¿Dónde tendríamos que tratar de incidir? ¿En qué gestión hacer como pionero del BIM para que se pueda incluir esta metodología dentro de los documentos base le cedo la palabra a Israel, si nos puede dar una visión de este tema. Perfecto. A ver, entendemos que BIM beneficia a todos, es decir, beneficia a todos los actores de un proceso de construcción de un proyecto. Beneficia obviamente a la persona que construye, a la persona que supervisa y obviamente beneficia también a la persona que es dueña del proyecto o promotora del proyecto. Yo creo que ¿quién es el mayor promotor de obras de infraestructura en el país? Es el Estado. Entonces, yo creo que el Estado primeramente tiene que ser consciente de lo que puede ganar con esto, de cómo puede mejorar. Y obviamente sabemos, digamos, cómo funciona un poco la mentalidad que tenemos, más que nada en países latinos. Y es que yo empiezo a hacer las cosas cuando soy obligado a hacerlas, ¿me entiendes? Cuando realmente me ponen, digamos, una fecha límite o me dicen que a partir de tal fecha se va a empezar a trabajar de esta manera, es cuando recién nos ponemos conscientes y recién empezamos a cambiar las cosas, porque como mencionábamos antes, solemos quedarnos en esta zona de confort y somos muy recios al cambio. Pero yo creo que parte justamente en el tema que el Estado tiene que darse cuenta que esta tal vez podría ser la mejor manera de hacer más eficientes los procesos, hacer más eficiente el uso de recursos y que obviamente a través de hacer gradual esta exigencia, porque ya estamos hablando de una exigencia, digamos, cuando se hable de proyectos públicos, yo creo que ya los profesionales, las empresas y todos los actores, digamos, que cierran este círculo de actores y de partes en un proyecto van a empezar a cambiar. Obviamente, esto es gradual. No te puedo decir que mañana, ¿no? El gobierno diga, desde mañana empezamos a utilizar BIM y todos empiecen a utilizarlo. Eso es mentira. Lo que se tiene que hacer es justamente, primeramente, algo desde el gobierno que nos diga que en cierto tiempo se va a cambiar la manera de hacer las cosas y que en ese tiempo justamente trabajemos en el tema de difusión de la metodología, en el tema de capacitación, para que el día que se pida o desde que el día que se pida que esto es una necesidad por parte o es una obligación por parte de las licitaciones del Estado, ya los profesionales y las empresas estén listos para poder enfrentar este nuevo cambio, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario que lo impulse justamente el gobierno. ¿Para qué? Para que todos entendamos que tenemos que aprender a cambiar la manera de trabajar y la manera de hacer las cosas. Gracias Israel. La misma pregunta para el ingeniero Ángel Moreno. ¿Cuál cree que sería la forma que nosotros como pioneros podríamos decidir? ¿Qué es lo que tiene que ir? ¿Cómo tiene que comenzar a esta implementación de la metodología? ¿Cómo podríamos desde la parte pública, digamos, si es que en el gobierno con comunidad ciudadana, cómo podríamos ir cambiando y caminando hacia la metodología BIM? Adelante, ingeniero. Bueno, de hecho, de a poco como privados estamos yendo al cambio, ¿sí? Hay algunas universidades que ya están enseñando dentro de su currícula parte de herramientas BIM. Hay algunas empresas privadas que están implementando esta metodología. Pero como decía Israel, el ente que más invierte en infraestructura es el Estado, ¿no? Entonces, es el Estado el que tendría que ya empezar a regular, empezar a un plan BIM en el cual nos tengamos un horizonte 5 o 7 años, no sé, eso tendrá que ser ya planificado, en el cual nos digan, bueno, señores, ustedes como profesionales, como universidades, como Estado, tenemos este tiempo para ir aprendiendo las herramientas, ir aprendiendo de qué se trata la metodología, etcétera. Y terminado este tiempo, pues se empiezan a pedir todos los proyectos bajo esta metodología. Entonces, tiene que ser, en definitiva, el Estado quien pueda liderar este cambio, ¿no? Y aglutinar a los profesionales que estamos metidos en esto y a las empresas que están ya
metidas en esto. Gracias, ingeniero. Muy importante me gustaría conocer la opinión de Walter al respecto del mismo tema, cómo podemos como pioneros impulsar esta metodología en Bolivia. Sí, Walter. Muchas gracias. Evidentemente, el cómo siempre resulta ser una cuestionante al momento de implementar esta metodología. Y yo creo que es un trabajo en paralelo. Evidentemente tiene que haber un trabajo desde el gobierno, pero sin dejar de lado la parte de la educación, universidades y la parte de la industria, ¿no? Evidentemente la industria privada pues se beneficia siempre de las nuevas tecnologías porque ellos lo que buscan es la parte de efectivizar lo que son sus procesos y proyectos. Entonces ellos van a apostar siempre a poder trabajar desde ese punto de vista y mejorar lo que es su rendimiento. Pero pues evidentemente el gobierno tiene que ser quien en un inicio indique que esto va a ser necesario y que se va a valorar incluso más como se hace el tema de las propuestas, y esto va a ayudar a que pues arrastre a las personas que están reacias al cambio para que puedan desarrollarlo. Sin dejar de lado, evidentemente, como lo mencionaba, el tema de las universidades de formación académica, ya que pues tiene que haber un flujo continuo donde salgan profesionales que sepan BIM y que vayan saliendo más para que entren a la industria. Entonces, a partir de eso, yo creo que es un proceso paralelo para la implementación de esta metodología. Perfecto, creo que Marcelo ya lo tenemos de vuelta. Denme un segundo. Bueno, hasta que volvamos a tenerlo a Marcelo y ahondando un poco más en la respuesta, también se habla mucho en el tema de que para una implementación BIM tiene que haber o tienen que actuar tres partes fundamentales en una sociedad, quienes son la academia, es decir, las universidades, la industria privada a través también de los profesionales y obviamente también el Estado. Entonces, cuando logremos juntar a estas tres partes, yo creo que se puede hacer un plan BIM que pueda aportar al crecimiento del país. Gracias, Israel. Tengo problemas con la conexión. Disculpa. Bueno, que la gente que nos está siguiendo conocer claramente nos va a ayudar. Tenemos que entonces les hago. A ver. Creo que no lo escuché, creo que se entrecortó mucho, ¿no? Sí, está muy entrecortado. A ver, si no, lo que podemos hacer, tenemos algunas preguntas a través del chat y comentarios de la transmisión. Vamos a empezar a leer algunas hasta tenerlo otra vez a Marcelo y que podamos resolver algunas preguntas que son bastante interesantes. Entonces, denme un segundo. A ver, aquí hay una buena donde nos dicen que para la implementación BIM en Bolivia existen varias metodologías. ¿Qué es mejor, basarse en una metodología o crear una metodología para Bolivia? Con problemas en el plan. ¿Me escucha ahora? Hola, sí, Marcelo, ahora sí se te escucha. Ahora sí. Bueno, no, les decía que, bueno, tengo problemas con la conexión. Les agradezco compartido esta información tan valiosa. Vamos a utilizarla. Eso lo estoy viendo y vamos a tener una conversación. Eso lo hemos hablado con el doctor Gustavo Pedraza, que le interesa este tema para poder decirlo en la gestión pública. Es una persona que le gusta la transparencia. Entonces, creo que la metodología nos va a encaminar a ese punto, ¿no? Que todo el mundo busca las licitaciones, las contrataciones, las obras dejen de ser corrupción. Gracias por todo. Me gustaría ceder la palabra para que vaya cerrando el conversatorio. Israel, adelante, para poder cerrar el conversatorio. Igual.
Perfecto, bueno, gracias. Bueno, primeramente quiero agradecerte por la invitación de este pequeño conversatorio. Yo creo que es una de las cosas más enriquecedoras que podemos hacer como profesionales, es intercambiar ideas, intercambiar criterios. Que sea el gobierno que sea el que va a entrar en el país, realmente tiene que mirar hacia estas cosas, porque estamos hablando de cosas que aporten realmente al país, hagamos un cambio por el país, que dejemos de hacer las cosas que hacíamos hace mucho tiempo, dejemos de mantener ciertas malas prácticas, digamos, que se vienen haciendo hace mucho tiempo, y que, como te decía, sea el gobierno que sea, es momento de cambiar la manera de hacer las cosas, y que nosotros como profesionales, y más que nada como profesionales jóvenes, tenemos que liderar desde nuestro punto de vista justamente este cambio, ofrecer este tema de aporte, digamos, a la sociedad, y que, como te digo, no importa, digamos, el color político, sino el tema es cambiar nuestra industria, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro país. Gracias, Israel. Anthony, si nos puedes dar unas palabras para ir cerrando el conversatorio. Adelante. Sí, Marcelo, igual, nuevamente, gracias por la invitación. Y sería importante continuar con este tipo de conversatorios para ir intercambiando criterios entre todos los profesionales que estamos metidos en este cambio tecnológico. Es importante que el Estado como tal pueda mirar los beneficios que se tienen con esta metodología, y hacer tener mejores réditos de la inversión que se hace en infraestructura para todos nosotros, ¿no? Es importante seguir en la implementación desde todos los frentes que podamos, como profesionales, como empresarios, como estudiantes, como docentes, y impulsar esto, ¿no? Hasta que podamos lograr la implementación BIM en Bolivia. Gracias, Anthony. Muy importantes tus palabras. Yo creo que eso es a lo que apuntamos, y creo que teniendo estas ganas y teniendo los profesionales tan capacitados como lo son ustedes, vamos a poder llegar a que se pueda implantar este nuevo paradigma. Walter, me gustaría también hacer la palabra para que vamos las palabras y cerrando el conversatorio. Bien, pues en principio, muchísimas gracias nuevamente por la invitación que se nos hizo. La verdad, yo creo que lo más valioso que se tiene ahora es escuchar a las personas. Hemos demostrado en Bolivia, a través del proceso que se ha tenido de la pandemia, que somos unas personas que se pueden adaptar tal vez a través de mucha presión, pero sí nos podemos adaptar a nuevas cosas. Evidentemente, yo creo que ahí tiene que ser el punto de quiebre, o tiene que ser el punto de quiebre para poder escuchar a los nuevos profesionales, escuchar a profesionales emergentes para obtener soluciones, ya que yo creo que desde el punto de vista de la academia pueden nacer muchas soluciones para el tema de la industria, y un claro ejemplo es este tema de BIM. Gracias, Walter. Bueno, como les comentaba, el doctor Gustavo tenía una reunión de urgencia, quería entrar él para cerrar el conversatorio, pero no sé si está ingresando. Israel, me indican que estaba ingresando. No sé, Israel, si es que puedes dar el dato. Todavía no tengo a nadie en sala de espera. Bueno, entonces, yo me queda agradecerles, Israel, Anthony, Walter, gracias por este conversatorio de tan alto nivel. Creo que ustedes son las personas, son los pioneros para poder generar este cambio. Tenemos que seguir teniendo esta clase de conversatorios, tenemos que seguir fomentando la implementación de esta nueva guía. Creo que vamos a seguir en estos conversatorios para incidir realmente en las personas que pueden generar los cambios, ¿no? Hemos visto quiénes son los que tienen que generar cambio, que esto tiene que ser desde las esferas más altas, y también podríamos hacer unos conversatorios con gente del empresariado para ver cómo podemos ayudarles, ¿no?
y se está generando una guía de implementación. También es importante ir viendo ese tema para que sea fácil para las empresas poder hacer este cambio. Además, les agradezco por su presencia, por habernos informado, por ser de tan alto nivel, y gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en el live. Vamos a continuar con el conversatorio. Creo que es importante no solamente hacer campañas, sino también generar propuestas. Esta es una propuesta muy importante, creo que va a ayudar a la gestión pública. Como decía Anthony, nos vamos a beneficiar todos con obras transparentes, con obras en menor tiempo, con menor costo, y eso es lo que la gente quiere y espera en el futuro. Gracias a todos, me despido. Hasta luego, estamos en contacto. Me gustaría mantener el contacto con ustedes a través de Israel. Anthony, igual, un gusto, un saludo. Hasta luego. Igual, chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao Israel, Walter, Marcelo, gusto. Un gusto conocerlos.